¿Y si te dijera que la última voz profética antes de 4 siglos de silencio en la Biblia aún resuena hoy? Antes de que el mundo cayera en la oscuridad del silencio divino, un hombre se levantó para entregar un mensaje urgente, una advertencia directa de Dios. Su nombre era Malaquías, y sus palabras eran como fuego, denunciando la corrupción, anunciando juicio y preparando el camino para algo grandioso. Pero, ¿quién fue este enigmático profeta? ¿Y por qué su mensaje fue el último antes de que Dios guardara silencio con Israel durante 400 años? Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de este libro puede cambiar la forma en que ves la fe. El pueblo judío había regresado del exilio en Babilonia y reconstruido el templo, pero espiritualmente estaban lejos de Dios. La fe ya no era vibrante, el compromiso se había vuelto solo un ritual, y un profundo cuestionamiento invadía sus corazones: ¿Dios aún nos ama? Esta incredulidad se refleja de manera impactante en Malaquías 1:2, donde el mismo Dios declara: Yo os he amado, dice el Señor. Pero el pueblo responde con escepticismo: ¿En qué nos has amado? Imagínalo. Dios, quien los había liberado de la esclavitud, sustentado en el desierto y traído de vuelta a su tierra, ahora veía a su propio pueblo dudando de su amor. Es como si todos los milagros, todas las muestras de cuidado divino, hubieran sido olvidadas. La ingratitud y el distanciamiento espiritual se volvieron tan profundos que ni siquiera la voz profética de Malaquías era suficiente para abrir sus ojos. Ahora dime, ¿cómo sería vivir en una época en la que la gente, a pesar de estar rodeada de pruebas del amor de Dios, todavía lo cuestionaba? ¿Somos tan diferentes hoy? Quiero saber tu opinión. ¿Cómo reaccionarías si hubieras vivido en aquel tiempo? Escribe tu comentario aquí. El pueblo de Israel había caído en un estado de negligencia espiritual. Los sacrificios, que debían ser una expresión de devoción y honra a Dios, se habían convertido en simples rituales vacíos. En lugar de ofrecer lo mejor, daban lo que ya no les servía: animales ciegos, cojos y enfermos. Los sacerdotes, responsables de guiar al pueblo en una adoración genuina, estaban corrompidos y permitían esta práctica deshonrosa dentro del mismo templo. Malaquías denuncia esta situación con firmeza en Malaquías 1:8. Cuando traéis un animal ciego para sacrificar, ¿no es eso malo? Cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Aquí, Dios expone la hipocresía del pueblo: jamás ofrecerían esos regalos a un gobernador humano, porque sería una falta de respeto. Sin embargo, a Dios le entregaban lo peor. Pero reflexiona, Dios exige integridad, pero ¿será que hoy también le estamos dando solo las sobras? Reflexión rápida, ¿no hacemos muchas veces lo mismo? Le damos a Dios solo lo que nos sobra, el tiempo que queda después de nuestras ocupaciones, una fe sin compromiso, oraciones apresuradas y una devoción sin profundidad. Además de la decadencia espiritual y los sacrificios defectuosos, otro problema grave afectaba al pueblo de Israel: el abandono de los matrimonios. Muchos hombres judíos estaban rechazando a sus esposas para casarse con mujeres extranjeras, quienes traían consigo prácticas paganas e idolatría. Esto no era solo un problema social, sino un ataque directo a la alianza sagrada que Dios había establecido. El matrimonio debía ser un reflejo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, un compromiso de amor y honra. Sin embargo, en lugar de eso, estaba siendo tratado con desprecio y egoísmo. Ante esta situación, Dios se pronuncia de manera clara y firme en Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Esta declaración demuestra cuánto Dios valora la alianza del matrimonio. No rechaza a quienes han pasado por un divorcio, pero sí condena la traición y la banalización de este compromiso sagrado. Ahora, reflexiona conmigo, ¿siguen teniendo sentido hoy los principios de Malaquías? Pregunta para ti: ¿vivimos en tiempos donde el matrimonio muchas veces se trata como algo desechable? ¿Crees que esta advertencia de Dios sigue siendo relevante? Además de denunciar la corrupción y el abandono espiritual del pueblo, Malaquías trajo una profecía extraordinaria: la llegada de un mensajero que prepararía el camino para un gran juez y purificador. Esta revelación está registrada en Malaquías 3:1, donde Dios declara: He aquí, yo envío a mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí. Este versículo apunta directamente a Juan el Bautista, quien, siglos después, predicaría el arrepentimiento y prepararía los corazones para la venida de Jesucristo. Juan fue la voz que clamó en el desierto, anunciando la llegada del Salvador. Un detalle increíble: Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, y después de él hubo un periodo de 400 años de silencio profético hasta la aparición de Juan el Bautista. ¿Exactamente como la profecía lo indicaba? La precisión de esta profecía demuestra una vez más que Dios cumple sus promesas y tiene el control de la historia.
Si te están gustando estas revelaciones, suscríbete al canal para más contenido sobre los misterios y enigmas de la Biblia. Activa la campanita para no perderte nada. Entre los muchos mensajes impactantes del libro de Malaquías, uno de los más conocidos se encuentra en el capítulo 3, donde Dios desafía a su pueblo a confiar plenamente en Él en todas las áreas de la vida, incluyendo las finanzas. En Malaquías 3 y 10, el Señor hace una declaración poderosa. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, Dios no está hablando solo de dinero. Está hablando de fidelidad y confianza. El pueblo de Israel se había vuelto negligente con sus ofrendas y diezmos, demostrando que no ponían a Dios en primer lugar. Sin embargo, lo que hace que este versículo sea aún más impactante es que es uno de los pocos momentos en la Biblia donde Dios desafía directamente a las personas a probarlo. ¿Confiamos en Dios lo suficiente como para ponerlo en primer lugar en nuestras vidas? ¿O será que, al igual que el pueblo en tiempos de Malaquías, solo le damos lo que nos sobra? En el último capítulo del libro, Malaquías trae un mensaje solemne y profético, el día del Señor. Ese será el momento en que Dios traerá juicio sobre los perversos y salvación para los justos. Esta poderosa promesa está registrada en Malaquías 4, 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo sanidad en sus alas. Aquí, Malaquías no habla solo de un evento simbólico, esta profecía apunta directamente a Cristo, quien vendría como la verdadera luz del mundo, trayendo redención y restauración a quienes le sigan. El sol de justicia representa la gloria y el gobierno perfecto de Jesús, mientras que la sanidad en sus alas simboliza el poder restaurador y libertador de Dios. Para quienes le temen, el juicio no será motivo de terror, sino de esperanza. La historia nos muestra que Dios siempre da una advertencia antes del juicio. En el Antiguo Testamento, Malaquías fue esa advertencia. Él llamó al pueblo a volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y hoy, estamos escuchando la advertencia de Dios? Pregunta para ti, si Malaquías estuviera predicando en la actualidad, ¿su mensaje seguiría siendo relevante? ¿Cómo podemos aplicar este llamado al arrepentimiento en nuestra vida? El libro de Malaquías fue escrito en un periodo de crisis espiritual y moral dentro del pueblo de Israel. El contexto histórico es clave para comprender la seriedad del mensaje de este profeta. La realidad de la época. Los judíos habían regresado del exilio en Babilonia, pero las promesas gloriosas de restauración no se cumplieron de inmediato. La esperanza de un nuevo tiempo de prosperidad se convirtió en frustración y desánimo. La fe comenzó a debilitarse, y el pueblo empezó a alejarse de Dios, descuidando su alianza con Él. La corrupción entre sacerdotes y gobernantes era evidente, lo que llevó a una decadencia moral y religiosa. El templo había sido reconstruido, pero la adoración se había vuelto fría y mecánica. Malaquías escribió su libro alrededor del año 430 a.C., siendo el último profeta del Antiguo Testamento antes de un largo periodo de 400 años de silencio, en el que no se registró ninguna profecía. Fue un tiempo de espera, de prueba, para muchos, de alejamiento de Dios. Pero la advertencia de Malaquías era clara, Dios no había cambiado, y cumpliría sus promesas en el momento adecuado. Ahora, reflexiona. Si Malaquías fuera profeta en la actualidad, ¿su mensaje sería diferente? El mundo sigue enfrentando crisis espirituales y morales. La fe de muchos se ha enfriado, y hay un creciente distanciamiento de los principios de Dios. ¿Estamos escuchando las mismas advertencias que Malaquías dio a su pueblo? Si este contenido te ayudó a entender mejor la Biblia y tu fe, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para que YouTube recomiende este vídeo, compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje,